Hola, en esta ocasión vamos a hablar de gases y vapores en términos generales. Definiciones. Contaminante químico. Un contaminante químico se puede definir como toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso puede incorporarse en el ambiente como polvo, humo, gases o vapores con posibilidad de causar daños en la salud de las personas o causar otro efecto negativo en el medio ambiente. Gas es un estado físico normal de una sustancia. Son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene. Las partículas son de tamaño molecular. Vapor, fase gaseosa de una sustancia ordinariamente sólida o líquida. Aerosoles son dispersión de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso. Su tamaño es menor a 100 micras. Algunos tipos de aerosoles, según la forma, se presentan en polvo, en nieblas, en bruma, que es rocío, en humo y en humo metálico. Polvo, suspensión en el aire de partículas sólidas, que está entre 0,1 a 25 micras. Nieblas, suspensión en el aire de pequeñas gotas líquidas, que está desde 0,01 a 10 micras. Rocío, suspensión en el aire de pequeñas gotas líquidas apreciables, entre 2 y 60 micras. Humo, suspensión en el aire de partículas sólidas, menor a 0,1 micras. Humo metálico, suspensión en el aire de partículas sólidas metálicas, menor a 0,1 micras. Las vías de ingreso de los gases y vapores en el organismo son la vía respiratoria, que es un sistema que está formado por nariz, por boca, laringe, bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. Tenemos la vía dérmica, que comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano, es decir, por medio de los poros o de la piel. Tenemos la vía digestiva, que es el sistema formado por boca, estómago e intestinos. Y tenemos la vía parenteral, que se da por la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad de la piel. Un ejemplo, por medio de una herida, una punción o cuando es inyectada. La procedencia de los gases y vapores. Tanto los gases como los vapores forman verdaderas disoluciones con la atmósfera. De ahí que cuando se tienen fuentes que emiten este tipo de contaminantes, la concentración en el local es mucho más homogénea que para otros estados de agregación. Los gases y vapores, su partícula de tamaño, los encontramos en procedimientos como los gases, soldaduras óseas etilénica, en procesos de combustión y en hornos. Y los vapores los encontramos en procesos como líquidos más o menos volátiles, en sólidos sublimables a temperatura ambiente. Los vapores orgánicos los encontramos en procesos de disolventes en pintura, limpieza y desengrase, fabricación de plástico y en la destilación. Algunos gases y vapores a los que estamos expuestos en el proyecto son: tenemos el monóxido de carbono, CO, que tiene sus características incoloro, es decir, que no lo podemos ver, no tiene color, es inodoro, que no lo podemos oler, es asfixiante, se dice que es un asesino silencioso en el gas combustible, en su producto de la combustión. Además, su TWA o su límite permisible para 8 horas es máximo de 25 partes por millón.
¿Dónde encontramos el monóxido de carbono? Lo podemos encontrar en túneles y calles por combustión de vehículos, en espacios confinados por combustión en oxidación o fuga de gases, en la generación de gas de las ciudades, en la quema de incineradores y calderas, en combustiones incompletas de calefactores, en fundiciones o siderúrgicas de metales, en incendios o combustiones incompletas de quemas agrícolas, en refinerías de combustible. ¿Cuáles son los efectos a la salud o a las personas del monóxido de carbono? Desplaza oxígeno en la sangre y priva el corazón, el cerebro y otros órganos vitales de oxígeno. A grandes cantidades del monóxido de carbono pueden intoxicar a una persona en cuestión de minutos, sin previo aviso, causando pérdida de conciencia y asfixia. Síntomas por envenenamiento: opresión en el pecho, dolor de cabeza, fatiga, mareos, somnolencias y náuseas. A exposiciones prolongadas o altas se incluyen lo que es el vómito, la confusión, pérdida de conciencia y debilidad muscular. Estas exposiciones prolongadas están máximo a 1000 partes por millón en 30 minutos. A 2000 partes por millón genera la inconsciencia en 30 minutos. A 4000 partes por millón es fatal en 30 minutos. Y a 6000 partes por millón es fatal, pero en 3 a 6 minutos. También encontramos el ácido sulfhídrico, el H2S. ¿Cuáles son sus características? Es incoloro, es decir, que no lo podemos ver. Tiene un olor particular a huevo podrido. Es un gas pesado, es decir, que es mucho más pesado que el aire y por eso se concentra en partes bajas de tanques o áreas rocosas. Es asfixiante, se genera por la descomposición de elementos orgánicos y actúa rápidamente paralizando el nervio olfativo, por lo que es indetectable por esta vía luego de 3 a 15 minutos en concentraciones menores a 100 partes por millón. Su TWA es de 1 parte por millón para un tiempo de exposición de 8 horas. Es el límite permisible. ¿Dónde encontramos el H2S? Lo encontramos en producción y procesos de aceites y grasas, en equipos de perforación, en plataformas de extracción, en la industria pesquera, en industria química y petroquímicas, en la producción de colores en pigmentos, en la industria de celulosas y papel, en la industria refinadora de azúcar y también lo encontramos en el alcantarillado. ¿Cuáles son los efectos hacia la salud o a las personas que genera el H2S? Es un gas irritante y asfixiante. Afecta el sistema nervioso central y la capacidad del cuerpo de utilizar el oxígeno. A bajas concentraciones irritan los ojos, la nariz, la lengua y el sistema respiratorio. A exposiciones repetidas o prolongadas pueden ocasionar inflamación ocular, dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad, insomnio, alteraciones digestivas, pérdida de peso. Y a concentraciones altas pueden causar shock, convulsiones, incapacidad de respirar, pérdida de la conciencia, coma y hasta la muerte. También encontramos el gas o el oxígeno. El oxígeno es esencial para el ser humano ya que se requiere para su supervivencia. El oxígeno normal que nosotros estamos respirando está en el 20,8%. Cuando el oxígeno es menor al 19,5%, hablamos de una deficiencia de oxígeno.
Y cuando el oxígeno es mayor al 23,0%, estamos hablando de un enriquecimiento de oxígeno. La atmósfera deficiente de oxígeno puede ocurrir como resultado de el trabajo que se está realizando, reacciones químicas como la oxidación, en descomposiciones bacteriológicas, y puede ocurrir también como resultado de desplazamiento por otro gas. Entre el 19,5% y 16% de oxígeno no encontramos ningún efecto posible. Cuando ya tenemos de un 16% a un 12%, la frecuencia respiratoria aumenta, el latido cardíaco acelerado, hay deficiencia en la atención, pensamiento y en la coordinación. Cuando hablamos del 12 al 10% de oxígeno, genera náuseas o vómito, incapacidad de realizar movimientos vigorosos o pérdida de la capacidad de movimiento, inconsciencia seguida de la muerte. Cuando el oxígeno es menor al 6%, es bajo, hay ya dificultad para respirar, movimientos convulsivos y ocurre la muerte en minutos. Y cuando hablamos de 4 al 6%, hay un coma en 40 segundos, convulsiones, deja de respirar y produce la muerte. El enriquecimiento de oxígeno, cuando hay enriquecimiento de oxígeno, hablamos que el oxígeno es mayor al 23%. La atmósfera propensa a convertirse en inestable y se incrementa la probabilidad y la gravedad de un incendio repentino y de una explosión. También encontramos el dióxido de carbono, el CO2. Sus características: es un gas más pesado que el aire, es incoloro e inodoro, con ligero sabor a ácido. Se produce por combustión o oxidación de materiales con carbono. En su estado sólido, es decir, hielo seco, se utiliza como refrigerante. Es uno de los principales responsables del efecto invernadero. Su TLB es de 5.000 partes por millón. ¿Dónde encontramos el dióxido de carbono? Lo encontramos como parte de la exhalación de los seres vivos, es decir, cuando nosotros exhalamos. En quemas con materiales con carbono, como carbonato de sodio, en la soda cáustica, en industrias de aerosoles, en bebidas gaseosas, en elementos de extintor como el extintor de CO2. También se utiliza como expelente de extintores de polvo químicos secos. Y también lo encontramos como hielo seco para enfriar. Los efectos a la persona o a la salud que genera el dióxido de carbono son: el principal efecto que produce el CO2 es la asfixia por desplazamiento del oxígeno, pero esto se produce por concentraciones muy altas, capaces de desplazar el oxígeno y reducir su concentración por debajo del 20%. En concentraciones altas, cercanas a los 30.000 partes por millón, puede causar dolores de cabeza, falta de concentración, somnolencia, mareos y problemas respiratorios. A concentraciones más bajas, el dióxido de carbono puede causar lesiones en el sistema nervioso central, vértigo, náuseas, mareo, sudor, dolor de cabeza, confusión mental, fatiga, adormecimiento y hormigueo en extremidades, depresión, aumento de la presión sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, respiración agitada, palpitaciones al corazón, respiración dificultosa, disturbios visuales, temblores y zumbidos en los oídos. Otros efectos: las concentraciones altas resultan en acidosis metabólica, narcosis y muerte. El dióxido de nitrógeno, sus características: es un gas marrón amarillento, olor amargo desagradable, subproducto en los procesos de combustión a altas temperaturas, se presenta en la industria donde se quema diésel. Su TLB es de 1 parte por millón.
¿Dónde lo encontramos? Se presenta en la industria donde se quema diésel, en procesos de excavación y también lo encontramos en procesos de voladura. ¿Cuáles son los efectos a las personas? Entre 0,2 a 1 parte por millón se detecta por su intenso olor a acre. 1 parte por millón tiene un nivel de exposición admisible. De 5 a 10 partes por millón ya encontramos irritación en la nariz y en la garganta. 20 partes por millón, irritación en los ojos. 50 partes por millón, exposición máxima para un periodo de 30 minutos. Y entre 100 a 200 partes por millón hay opresión en el pecho, bronquitis aguda y muerte como consecuencia de una exposición prolongada. Y gracias.